Bendiciones. Dios tiene un plan para el hombre. Este plan está descrito en la Biblia por medio de las profecías. Las profecías escritas están íntimamente ligadas a Israel y actualmente el conflicto que más estremece al mundo está en Israel. Pareciera ser que Israel es el reloj profético de Dios. Israel tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo. De ese pueblo han surgido los sabios más prominentes que ha visto la humanidad. En la antigüedad, Salomón. En la era moderna, Albert Einstein. Todos los años un judío gana un premio Nobel. El 35% de los premios Nobel han sido otorgados a judíos. Abraham nació en 1813 a.C. en Ur, hoy es la actual Irak. En Génesis 12, del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Repito esto: y a los que te maldijeren maldeciré. En Génesis 13:15 Dios le dice a Abraham: Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Obsérvese que Dios le ofrece esa tierra de Canaán para siempre. Canaán hoy en día es Palestina. El nombre de Canaán a Palestina lo cambiaron los romanos. Génesis 22:18: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En estos dos versículos podemos ver intrínsecamente la profecía que Dios le da a Abraham. Dios escogió a Moisés para sacar a Israel de Egipto y que poblara Canaán, la tierra que él le había prometido a Abraham y en la tierra en la que Abraham ya había habitado. Esto sucedió, se cumplió. En 587 a.C. Nabucodonosor II conquistó Jerusalén. Una vez tomada Jerusalén fue destruida y con ella su templo, el cual había sido construido según la tradición por el rey Salomón. Esto puso fin a la independencia de los hebreos. Esta profecía está escrita en Jeremías 25. La mayor parte de la élite de la ciudad fue deportada a Babilonia, pero varios pobladores, sobre todo aquellos que habían sido leales al imperio como Jeremías, permanecieron en el país, o sea que permanecieron en Jerusalén. Los israelitas todavía permanecían en Israel. En 538 a.C. se cumple otra parte de la profecía de Jeremías y los deportados comenzaron a regresar bajo el rey persa Ciro II el Grande, casi 70 años después del primer sometimiento de la capital por parte de los babilonios, como así había sido profetizado. Un segundo templo fue construido en el año 535 a.C. Marcos 13:2 dice: Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estos edificios a que se refería Cristo era Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén que fue construido en el año 535 a.C. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito para sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo, tal cual como Cristo se lo había dicho a sus discípulos, como está escrito en Marcos 13:2. En Deuteronomio 28:64 nos dice: Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Como han podido observar, esta profecía se ha cumplido. El pueblo de Israel ha estado esparcido por el mundo por cientos de años. En Jeremías 23:8 dice: Vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo lo había echado, y habitarán en su tierra. Y en Isaías 43 del 5 al 6 dice: Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esta profecía estaba indicando que el pueblo de Israel iba a regresar nuevamente a la tierra de Canaán, que hoy se dice Palestina, porque así Dios lo había dispuesto, así Dios se lo había prometido, que esa tierra sería de ellos para siempre. El 14 de mayo, en Tel Aviv, a las 2 de la tarde de 1948, David Ben
Gurión proclama la independencia de Israel. La nueva nación fue reconocida rápidamente por los Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países más. Esta independencia de Israel es lo que está en Jeremías 23:8 y en Isaías 43 del 5 al 6. Al declararse Israel una nación independiente, fue atacada por los árabes, entre ellos Egipto, Siria, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Yemen, Ejército Árabe de Liberación y Fuerzas Árabes de Palestina. A todos estos venció Israel. Lucas 21:24 dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hoy Jerusalén es gobernada por Israel. En junio de 1967, Israel peleó contra una coalición árabe entre el 5 y 10 de junio de 1967. En 6 días los israelitas los derrotaron. Fue la llamada Guerra de los 6 días. A las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1973, inicia la Guerra del Yom Kippur. Israel se enfrenta a egipcios, Siria, Líbanos y tropas iraquíes. El 26 de octubre se obtiene un segundo alto al fuego. Israel pudo vencer a todos estos países árabes. Desde su restauración como Estado de Israel, Israel nunca ha sido vencido en ningún conflicto armado. En Isaías 35, del 1 al 2 dice: Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Esto está cumplido. Israel ha convertido el desierto en un huerto que produce de todo gracias a su técnica de goteo. Ezequiel 36:30: Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Hoy en día se han plantado más de 230 millones de árboles en Israel. Ezequiel 36:33 dice: Haré también que sean habitadas las ciudades, las ruinas serán reedificadas. Y exactamente esto es lo que está sucediendo día tras día en Israel. Ciudades en ruinas están siendo reedificadas y nuevas aldeas, pueblos y ciudades surgen continuamente. El tercer templo de Jerusalén ya está construido, solamente hay que armarlo. Se puede ver que todo esto sobre Israel está cumplido, excepto lo que sucederá después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Israel es el reloj profético de Dios. Nunca más Israel será vencida. Dios te cuida como cuida a su pueblo Israel. Ellos rechazaron a Cristo como su Mesías y han pagado un alto precio. Después del sacrificio de Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Caminemos con Cristo y caminaremos de victoria en victoria como lo ha hecho Israel desde su independencia. Que tengas un buen día y recuerda, Dios es amor.